¿Quién tiene el valor de enfrentar al poder sin perder el alma? ¿Qué se necesita para cambiar la historia sin pedir permiso? ¿Puede una mujer liderar el fin de una era oscura y encender una nueva luz? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? La presidenta sin miedo. No es solo una historia de poder, es una historia de resistencia, de una mujer que no pidió permiso para liderar, de una voz serena que desarmó estructuras con convicción, no con gritos, de la primera presidenta de México que no llegó a administrar el país, sino a transformarlo. Suscríbete al canal si buscas historias reales que transforman. Empecemos. Orígenes de fuego. Claudia nació cuando el país aún respiraba el polvo de las plazas, las consignas de los años 70, las esperanzas de un México que aún soñaba con su revolución inconclusa. Su infancia no fue dorada, pero fue luminosa. En su casa no había lujos, pero sí libros. No había promesas vacías, sino preguntas abiertas. Su madre, bióloga y activista. Su padre, ingeniero y defensor de los derechos sociales. En sus venas, la rebeldía y la razón aprendieron a convivir. Desde muy joven supo que el mundo no era justo, pero también supo que podía entenderlo, y quizás, desde ahí, transformarlo. Estudió física, no por casualidad, sino por convicción, porque si el universo tenía leyes, también debía tener justicia. Y en los pasillos de la UNAM, entre manifestaciones estudiantiles y noches de cálculo, Claudia se formó como algo más que una académica. Se forjó como una voz distinta, ajena al estruendo de los egos, pero cercana al murmullo de la verdad. Mientras muchos aprendían a convencer con discursos, ella aprendía a demostrar con hechos. Su liderazgo no era impositivo, era gravitacional. No dominaba, atraía. No imponía, inspiraba. Era de esas personas que no necesitan gritar para que las escuchen, porque hablaba con la fuerza de quien no tiene nada que ocultar. Entrar al fuego. El salto a la política no fue un capricho, fue un paso inevitable. Cuando se mira al país desde el conocimiento y el dolor, callar se vuelve cobardía. Claudia aceptó gobernar la Ciudad de México en uno de sus momentos más críticos. Movilidad colapsada, crisis ambiental, violencia desbordada. Le dijeron que fracasaría, que el poder devoraría a una mujer de ciencia, pero gobernó con método, con datos y con una empatía poco común en el poder. Impulsó la electromovilidad cuando aún era un ideal. Redujo emisiones con acciones, no con discursos. Dignificó el transporte público. Donde había caos, puso orden. Donde había miedo, generó confianza. Fortaleció políticas sociales. Creó redes de apoyo para mujeres, brigadas contra feminicidios, refugios reales para víctimas. No prometió seguridad, prometió humanidad. Y cumplió. Lo más poderoso fue su coherencia. Nunca traicionó su origen. Académica en el poder. Madre en la política. Mujer entre lobos. Su honestidad se volvió escudo. No hubo escándalos ni secretos. En un país harto de la doble moral. Eso fue una revolución silenciosa. Gobernó desde la realidad. Escuchó gritos, miró ojos, tocó heridas. Y desde ahí, trazó algo que parecía imposible. Un liderazgo con conciencia. Y sin miedo. Si crees que la verdad merece ser contada sin miedo, suscríbete al canal. Aquí, la justicia tiene voz. Sigamos. La presidenta sin miedo. Y entonces llegó el día. México, por primera vez, se atrevió a mirar más allá del apellido, del color, del género. Eligió a quien nunca se disfrazó de lo que no era, a quien no necesitó gritar, ni golpear la mesa para imponer su autoridad. Eligió a la que caminó entre la gente sin escoltas, a la que se ensució los zapatos en los barrios más olvidados, a la que supo que la ciencia y el pueblo no son enemigos, sino aliados. Claudia asumió la presidencia no como un triunfo personal, sino como un mandato histórico. Y lo entendió desde el primer día. Por eso su primer decreto no fue simbólico. Fue una ruptura, una cicatriz abierta de par en par. Creó una Comisión Nacional contra la Corrupción.
con total autonomía, con alcance retroactivo, con nombres y fechas y expedientes sin maquillar, no para vengarse, no para ajusticiar, sino para curar desde la verdad. La vieja clase política, esa que siempre encontró resquicios para sobrevivir, comprendió que esta vez no habría pactos en lo oscuro. Las puertas del poder dejaron de ser refugio para los que se enriquecieron traicionando al pueblo. La impunidad por primera vez tuvo rostro y consecuencias. Fue entonces cuando muchos se asustaron, porque no creían que lo haría, porque estaban seguros de que todo seguiría igual. Pero Claudia no fue continuidad, fue ruptura, fue punto final. El acto que cambió todo. Y entonces ocurrió lo impensable. El 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la presidenta anunció lo que durante décadas fue impensable. Todos los archivos del Estado sobre desapariciones forzadas serían desclasificados, incluidos los del ejército. No fue un ataque, fue justicia. Claudia abrió los sótanos del Estado, rompió candados y entregó a las madres buscadoras más que palabras. Les dio pruebas. Y el país lloró. No por dolor, eso ya lo conocíamos, sino por dignidad. Porque por primera vez, la justicia fue concreta, valiente, sin maquillaje. El silencio se rompió. Las cifras volvieron a tener nombre. Las víctimas, historia. Desde entonces, nadie volvió a decir desaparecido, sin pensar en verdad, ni a mirar al ejército sin cuestionamiento. Porque alguien desde dentro dijo lo que el pueblo gritaba hace años. El Estado también fue parte, y por eso debía ser parte de la reparación. La transformación. A partir de ahí, todo cambió. No de golpe, pero sí de raíz. La política se volvió una herramienta de reconstrucción y no de destrucción. Las mujeres ocuparon más cargos públicos que nunca. Los niños regresaron a escuelas con techos, libros y dignidad. El campo volvió a tener apoyo real. La ciencia y la cultura dejaron de ser adornos presupuestales. Las comunidades indígenas fueron escuchadas no como folclore, sino como sabiduría ancestral. México recuperó algo que había perdido: su fe en el futuro. Y lo hizo no por propaganda, sino por hechos. Porque cuando las palabras se convierten en actos, la esperanza se vuelve estructura. Porque cuando el poder se usa para sanar y no para robar, entonces florece un país nuevo, en las calles más humildes, en las voces más silenciadas. Claudia no gritó que haría historia, simplemente la hizo. No construyó monumentos a sí misma, sino puentes entre los olvidados y el Estado. No fue perfecta, pero fue verdadera, y eso, en este país, es más revolucionario que cualquier ideología. La historia no cambia con una elección, cambia con actos que nadie se atreve a hacer, con decisiones que sellan una era, con mujeres que no esperan permiso para escribir futuro. Claudia Sheinbaum no vino a ocupar un lugar en la historia, vino a transformarla. Y cuando una mujer sin miedo cruza la puerta del poder, ya nada vuelve a ser como antes. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son.